Lisandro de la Torre nació en Rosario el 6 de noviembre de 1868 y murió el 5 de enero de 1939. Se lo conoce como el político que enfrentó en sociedad la corrupción y los negocios de la década infame. A los 20 años se graduó como abogado con su tesis sobre el gobierno municipal. Luego regresó a Rosario, donde se contactó con los opositores a la política de Juárez Celman. Más tarde contribuyeron a la formación de la Unión Cívica en 1888. Poco tiempo después, integró la conformación de la Unión Cívica Radical, donde fue el más importante de la provincia de Santa Fe. Lisandro formó parte de una revolución de 1993, donde se proclamó como el presidente del nuevo gobierno revolucionario. Esto no tuvo mucha trascendencia, ya que las demás provincias fueron sublevadas, y los radicales de Santa Fe tuvieron que dar marcha atrás con su actitud. Tiempo después, en 1895, Aristóbulo del Valle, referente de los cívicos, lo convocó para dirigir un nuevo periódico, el cual era opositor a Roca. Tiempo después, de la Torre volvió a Rosario y fundó un nuevo diario, La República, desde donde expandió sus ideas. En 1908, de la Torre participó en la conformación de un nuevo partido político llamado Liga del Sur. Surgió para defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Esta liga, una concentración de voluntades de los habitantes del sur en defensa de su autonomía. La ley Sáenz Peña fue sancionada en el año 1912 y aplicada en las elecciones de gobernador y diputados nacionales. En ese año fue reelecto de la Torre como diputado nacional por la Liga del Sur. En 1916 nació el Partido Demócrata Progresista como una alternativa política de centro-derecha. En el mismo año, el radicalismo encabezado por Hipólito Yrigoyen llegó al gobierno iniciando una nueva etapa en la política argentina. Años después, en 1922, Marcelo Torcuato de Alvear reemplazó a Yrigoyen. Este año, de la Torre fue reelecto diputado nacional y a partir de ese año promovió proyectos de ley respecto a las cooperativas y expropiación de frigoríficos extranjeros. Dichos proyectos serían fundamentales y tendrían gran repercusión años más adelante. Pero en 1926 anunció su retiro definitivo de la política, dirigiéndose a su estancia. 4 años más tarde, en septiembre de 1930, y a causa del comienzo de los sucesivos golpes de Estado, de la Torre regresa a Buenos Aires y surge la Alianza Demócrata-Socialista que presentó la fórmula de la Torre-Repetto para las elecciones del 8 de noviembre de 1931, pero fracasan, ya que se retomó la práctica de fraude electoral. Luego de la derrota, presionado, de la Torre representó al Partido Demócrata Progresista en el Senado de la Nación. En el plano económico, Justo, quien era el presidente de aquel año, decidió enviar al vicepresidente Julio Argentino Roca a Inglaterra con el fin de llegar a un acuerdo sobre el comercio de carnes. Como consecuencia, se firmó un tratado con el ministro de Comercio británico, Runciman. El pacto que firmaron fue que Argentina le vendiera carnes solo si era a menor precio que los demás proveedores. A cambio de esto, Argentina tuvo que liberar impuestos que pesaban a trabajadores ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. Poco después se creó el Banco Central de la República, con el fin de regular las tasas de intereses. Finalmente, se le otorgó el monopolio de los transportes de la capital hacia una corporación argentina. De la Torre denunció este pacto en el Senado y así promovió el debate. En mayo de 1935 denunció el frigorífico Angolo por fraude. Presentó pruebas donde comprometían al ministro de Economía Pinedo y Dujau, ministro de Hacienda. La Torre demostró cómo se ocultaba la información y hasta dónde llegó la impunidad del pacto Roca-Runciman. Este debate fue tomando cada vez más agresividad. Un matón perteneciente al Partido Conservador, Ramón Valdés Cora, quiso atentar contra la Torre, y fue así como mató a su compañero Enzo Bordavere. Y así se terminó el debate. Todo no terminó ahí. La Torre siguió atacando, el gobierno de Justo mandó a intervenir la provincia de Santa Fe, y así derrocó a Luciano Molinas. La Torre se encontró agobiado y decidió retirarse de la política. Una de sus últimas actividades políticas fue el debate por el proyecto de ley sobre represión del comunismo. Terminado el debate, presentó su renuncia al Senado y se retiró a su casa. Luego de la muerte de su madre, lentamente se despidió de sus allegados y a la edad de 70 años